Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes noche más en La Caja Negra, el programa estrella de AC Principado Televisión. Y estamos, pues eso, como todas las semanas, con un tema de actualidad, un tema importante que, bueno, solemos titularlo así de una forma muy abierta. Yo tenía apuntado aquí incendios y puntos suspensivos, ¿no? Incendios en Asturias, ha habido una fase muy dura, muy tremenda. Esperemos que haya pasado definitivamente, aunque puede volver, claro. Pero la cuestión es qué hacer ahora, ¿no? ¿Qué hacer ahora para que no se repita? Y si se repite, cómo atajarlo. En fin, reflexionar sobre todo esto, el post-incendio. Y para hablar de esto, pues tenemos, como siempre, cuatro invitados cualificados que saben de lo que hablan. Esto es un tipo de tertulia, por así decirlo, de expertos, ¿no? No es generalista, que cae, bueno, también es respetable, ¿no? Pero esta es tertulia de expertos, y de allá para acá paso a presentar a los cuatro invitados. En primer lugar, Xoán Valladares, que representa a Asturias Ganadera. Gracias, Xoán, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias. En segundo lugar, por el orden que está, Ángel de Miguel, que es ingeniero de Montes. Bienvenido, Ángel. Buenas noches, sí. Ingeniero de Montes, funcionario del Principado. Y funcionario del Principado. Muy bien. En tercer lugar, Koldo Osoro, que es exdirector del Serida. Koldo. Sí. Buenas noches. Buenas bienvenido. noches. Serida, dinos qué es el Serida, porque no lo sabe todo el mundo. Bueno, Serida, por dicen las iniciales, es el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Perfecto, pues eso, exdirector del Serida. Y en cuarto último lugar, los últimos eran los primeros, Pedro Zamora, que es coordinador de la Ecologistas de Asturias. Bueno, De la en este caso coordinadora soy de Ecologistas Asturias. portavoz de la coordinadora de Ecologistas de Asturias. Asturias. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí también. Y antes de empezar a atacarnos ferozmente unos a otros, pues vamos a pasar a ofrecer una pequeña encuesta que hemos hecho en la calle sobre este tema, a ver qué opinan los ciudadanos. Bueno, pues nos sirve también de recoger valoraciones más diversas. Adelante la encuesta. Pedro, ¿qué le parece sobre el tema de los incendios? ¿Fueron provocados? ¿Cree que es por un malestar del monte porque no se cuida? Aparte de no cuidarse, provocados, por supuesto. Bueno, fundamentalmente yo creo que son por dos causas. Primero, el gobierno no deja que se limpien. Y segundo, que hay mucha intencionalidad porque quieren crear tierras libres para instalar huertos solares. Eólicos. Bueno, no los molinos, no tanto, sino las placas solares. Las placas solares. Para dejar tierra libre. No, por residuos de cristal no creo, pero sí me parece que puede ser una falta de limpieza del monte y provocado seguramente. Ya no voy a poner el 100%, pero la mayoría seguramente sí. Yo recuerdo cuando era un crío que vivía en un pueblo y todos los años se limpiaban los montes que había en casa. Se limpiaban, si es verdad que se usaba para extraer la cuadra y hacer cosas que... Para el ganado, sí. Efectivamente, que se aprovechaba, ¿no? Pero estaban los montes limpios, lo mismo los castañeos, que todo. Y ahora, pues nada, no vive nadie en los pueblos y los que viven no pueden hacer nada. Claro. Y yo creo que puede ser eso, falta de mantenimiento y sí, provocado seguro, yo no voy a decir el 100%, pero sí la mayoría. Yo creo que es una mezcla de varias cosas y en concreto el noreste cantábrico es una de las zonas con más picos de incendio, con más conatos, por una mezcla de intencionalidad por parte de comuneros, de agricultores, de ganaderos, entidades. Y también ahí hay un factor muy importante de que hay una acumulación de combustible en toda esta región, falta de trabajo, falta de cuidado de toda esta tierra, que al final pues provoca que se den más incendios. Y es verdad que aquí a lo mejor no son incendios forestales con muchas hectáreas, pero hay mucha acumulación de combustible, mucha peligrosidad y es un hecho, es una mezcla de todo, creo yo. Creo que es la consecuencia de las dos cosas. Una es porque alguien ha tenido la intención de quemarlos y el otro es también consecuencia de a veces un poco el deterioro de las fincas privadas en los montes. Bueno, pues acabamos de oír la voz del pueblo y ahora vamos a seguir oyendo la voz del pueblo, porque todos somos pueblo, pero el pueblo experto, diríamos, o más experto. También todos somos expertos, evidentemente. Todo el mundo sabe un incendio, pues mejor o peor valoraciones, todo el mundo tiene una idea. Así que adelante, queridos contertulios, no hay límites, os interrumpís cuando queráis, decir lo que os plazca, el único frontera es el Código Penal y
y de enrollarse también la otra forma. O sea, que no os enrolléis, quiero decir. Así que adelante, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer la semana que viene, la próxima semana? Suponiendo que bueno, sí, es un hecho que lo peor ya ha pasado, ¿no? Bueno, yo entiendo que el tema del incendio tiene una base y entonces habría que atajar esa base. Y la base es que hay una acumulación de matorral porque no se hace un uso adecuado del territorio. Antes había pequeños rumiantes, ovejas y cabras, que tienen esa afinidad o esa mayor predisposición por ingerir y seleccionar aquellas especies que componen el matorral y conseguían mantener unos niveles de acumulación relativamente bajos. Así lo hemos comprobado en diversos estudios. Mientras las ovejas y cabras mantienen en 5 años, pueden acumularse del orden de 6, 7, 10, a lo sumo 10 toneladas de materia seca, combustible, pues con el vacuno, que es lo que más ha pasado a dominar ahora, pues se acumulan 25, 30, y sin nada se acumularían 50 toneladas de materia seca. Por lo tanto, la forma de prevenir es evitar o establecer los planes y las estrategias para frenar esa acumulación, evitar esa acumulación, y con ello estaríamos en buena medida previniendo los incendios, porque bueno, habrá incendios intencionados, pero a mí me ha coincidido ver incendios que son provocados por rayos. Claro, si no hubiese material combustible, pues ese rayo no provocaría ese incendio. Entonces, claro, el problema tenemos en que no tenemos una gestión del monte, ni de los públicos ni de los privados. Los públicos no dan ejemplo de cómo se debe gestionar el monte, y que hay muchísimos miles de hectáreas de suelo público en Asturias que deberían de ser un ejemplo para los demás. Bueno, ya tenemos un factor, cabras y ovejas, más. Bueno, un factor que no hay, vamos. Primero que no encendamos el monte, ¿no? Eso es lo principal. Bueno, ya sabemos un poco las estadísticas, por dónde van, ¿no? Más del 80% de los incendios son intencionados, y muchos, ¿no?, son con fines de regeneración de pasto. Es evidente que cuando se habla de materia seca y no de basura, como suelen decir por ahí, bueno, pues esa materia seca evidentemente pues tiene unas propiedades de regeneración del suelo. Sin ese tipo de matorral tendríamos una erosión tremenda en ese tipo de suelos, genera una riqueza en los seres vivos que están en el lugar, y creemos que es de vital importancia preservarla, ¿no? Otra cosa, lo que estamos viendo realmente es que no hay una buena gestión del pastoreo. O sea, está demostrando de alguna manera que haya que quemar, cada 2 o 3 años haya que quemar una zona. Y eso es realmente lo preocupante. Entonces, yo creo que ahí, si de alguna manera el sector tendría que intentar autorregularse, y ver realmente las posibilidades que tienen para mejorar ese pastoreo. Más opiniones. A ver si hay contradicciones, porque si no... Lo primero, como en las últimas 20 entrevistas o preguntas que me hacen, distinguir dos fenómenos diferentes, que no se parecen ni en las causas ni en los efectos. Unas son las quemas ilegales, quemas normalmente de pequeñas extensiones de matorral entre camperas o en zonas de clara vocación pastoril, pero que como el sistema institucional no da abasto para, entre desbroces y quemas controladas, actuar sobre todo lo que lo necesitan, pues hay quemas ilegales. Eso en las estadísticas cuentan como incendios. Y luego están los verdaderos incendios. Sus causas y sus efectos no tienen nada que ver, prácticamente, ¿vale? Claro que una quema ilegal por negligencia o por lo que sea, como no puede estar uno cuidándola, puede acabar en un incendio, pero es una de las posibles causas de los verdaderos incendios. Ahí tenemos muchos otros y habrá que investigar verdaderamente lo que hay detrás de estos grandes incendios, pero es que es muy importante distinguirlo, porque luego lo que se falsea con las encuestas... Repite la distinción, repítela. Quema ilegal. Sí. Quema ilegal es una quema vinculada al pastoreo, sí, que efectivamente... ¿Con qué fin? Con la de abrir pastos sobre zonas de matorral.
esas pueden tener 1, 2, 3 hectáreas, no sé si la media de las 1000 primeros de las superficies es 2,3 hectáreas de matorral. Matorral hay bastante, aunque se actúe sobre él. Yo creo que teniendo en cuenta que es un ecosistema humanizado con miles de años de pastoreo, pues tenemos que meter en la ecuación el pastoreo y ahí entran las quemas controladas. Que sería mejor tener, como dice Koldo, muchas más ovejas y cabras, es obvio. Que sepa un poquitín de la ecuación esta, sabe que ovejas y cabras controlan mucho mejor el rebrote del matorral. Y yo lo tengo experimentado. Entonces, ya acabó el programa, la solución es sencilla. Metemos 50.000 cabras y se acabó el problema. Claro que es sencilla. Es que es Yo prefiero subvencionar las cabras que solucionar otras cosas que se subvencionan en Asturias. Se solucionan las quemas ilegales. Y los incendios, ya insisto, es otra película mucho más compleja, mucho más diversa. Hay desde incendios a mala fe, bueno, hay un arco abanico. Y lo que dice Koldo, si convertimos todo en una masa terriblemente afina al fuego, aunque el 5% sean los accidentales, pues que uno de esos va a arrasar lo que 1000 A ver, Ángel. de nosotros. Fíjate, yo creo que voy a hacer, vuelta. en lugar de discutir, casi voy a hacer una síntesis porque todos hemos coincidido y todos, porque las causas son evidentes, o sea, todo es cierto a la vez. Entonces, y sin embargo, sí que quiero hacer una pequeña conexión en la diferenciación que has hecho tú entre pequeñas quemas ilegales, que suelen ser tradicionales, se ha dicho desde hace 3.000 años se ha usado el fuego, por lo menos en la cuenca cantábrica para generar pastos, esas quemas que antes no llevaban mucho peligro, porque el monte está, como dicen, limpio, que el monte no está sucio porque haya vegetación, es una manera de hablar que no comparto. ¿Qué pasaba? Que hay que distinguir los muchos incendios de los grandísimos incendios. Y lo que más ha preocupado, se ha hablado de muchos incendios, pero no hay que olvidar que en este periodo ha habido un incendio inmenso. Y desde el 2011 ha habido 5 grandes incendios. Todos los años hay 1000 incendios, pero ha habido 5 grandes incendios. Grandes incendios que han parado cuando ha llovido, cuando han llevado al mar. Y han corrido más de 15 kilómetros. Y casi todos los incendios, se sabe, han sido reactivaciones de pequeñas quemas. Tal vez hay que mejorar los protocolos de extinción o de apagado. O sea, esa pequeña quema ilegal que tú citabas no se ha apagado suficientemente bien. Pero no para hacer pastos. Sí, ¿Por qué para ese hacer aspecto sí, es decir, hay varias causas. Sobran los pastos, no sobran pero no es exacto. No es exacto porque no es lo mismo. Sobra matorral, no pastos. Y el pasto bueno está cuando regeneras por el matorral. Hay estadísticas muy serias, están las BRIF que estudian las incidencias de incendios, está el SEPRONA, ha habido sentencias, entonces más o menos se sabe cuál es el origen estadísticamente, y eso no se puede discutir a la mayoría de incendios. Y muchos de ellos, no desde luego todos, muchos están vinculados a pequeñas quemas para favorecer la eliminación del matorral, y algunos de esos, en circunstancias excepcionales, se han convertido en algunos de los 5 grandes incendios, 6 no ha habido más, empezando por el primero del Valledor 2011, el de Boal, el segundo del Valledor, y esos incendios han corrido 15 kilómetros y 20 kilómetros. ¿Por qué han corrido 15 kilómetros? Entonces, es lo que quiero decir, la segunda cosa es verdad, y acabo, voy a ser muy breve, ahora hay una carga tremenda de vegetación en el monte, pero sería iluso, Pedro, el amigo de Heidi, ahora los suizos no son cabreros como Pedro, sería iluso pretender que las 600.000... Hay pocos. Cuanto menos ganadera una zona, peor es el incendio asociado a esa zona. Lógicamente, hay que pensar que estamos en el siglo XXI y pensar que lo que ha ocurrido durante cientos, miles de años, y hasta hace muy poco, que había cientos de miles de personas viviendo, pero cientos de miles, haciendo un trabajo que cada uno llevaba su rozo, limpiaba, tenía ganado menor, tenía no sé qué. Eso es muy difícil y poco realista volver a pretender que se vuelva. Vamos a ver, eso es evidente. La densidad de población ha bajado y el cambio de los usos en el medio rural son completamente diferentes. Pero nosotros lo que estamos haciendo es plantando, por ejemplo, hectáreas y hectáreas de eucalipto. Tenemos lo que es más de 200 kilómetros de costa plagada de eucalipto, con una continuidad tremenda. ¿Qué ocurre? Que en el momento que salta una chispa en cualquier sitio, tenemos un viento sur y arrasa todo. Y eso es una falta de responsabilidad. Nosotros realmente lo que tenemos muy claro es que con el tema del eucalipto hay que parar ya. Yo creo que la región ha contribuido ya, pensamos que en exceso, con la pasta de papel. Nosotros nos presentaron otro día la revisión del plan forestal, evidentemente con mucho triunfalismo por parte del consejero,
diciéndonos que nos iban a introducir como novedad el NITENS, bueno, por razones que dicen ellos que son razones sanitarias, pero además teníamos la sorpresa de que nos iban a meter cultivos energéticos. ¿Qué significa esto? Bueno, cultivos energéticos. Cultivos energéticos, ¿Qué es sí. eso? Pues para quemar en las grandes centrales de biomasa para producir electricidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son cultivos con un crecimiento muy rápido, con una densidad entre ellos muy grande y que son, vamos, pasto de las llamas en 4 días. ¿Qué ha ocurrido? Que en esa reunión el consejero nos decía que él llevaba mucha gente muy preparada y que tenía razón y que nos teníamos que callar. Bueno, a la semana siguiente han venido los incendios forestales. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar el modelo que queremos forestal. Y estamos a tiempo. Pienso que, bueno, tenemos que ir muy rápido. El cambio climático está aquí. Las condiciones climáticas son diferentes, las condiciones sociales son muy diferentes, entonces tenemos que programarnos de alguna manera y llegar a un acuerdo realmente. Nosotros estamos encantados... Dejarme entrar también, dar mi hipótesis, ¿no? Yo no soy moderador. Perdón, estamos encantados de que haya ganadería extensiva. Yo también me gustaría rajar. Vamos a ver, a lo mejor es que coincido con todo lo que decís, pero yo creo que en el medio rural, como se dice ahora, medio rural, bueno, en el campo, pasa como en el medio urbano. Hoy, en Oviedo, en Gijón, hubo 10 incendios en las casas, en la cocina, una tal, y no pasa nada. Se quema, a lo mejor, el que está ahí con la sartén se quema un poco la mano, no salen los periódicos, alguna vez sí, pero yo creo que en el medio rural pasa lo mismo. Hay todos los días 10, 15, 20 pequeños incendios. ¿Por qué? Pues no porque para extender los pastos, no, porque quemó ahí, porque la recogida de basuras tampoco es tan eficaz como en el medio urbano, y pues una manera de liquidar las basuras es quemarlas, se quema en una pequeña hoguera. De cuando en vez una de esas hogueras se dispara, lo que decías tú, calor, sequía, no sé qué y tal, y entonces se producen las catástrofes que hemos visto. Pero no quiero decir que no es que haya unos terroristas con mecheros, nadie está hablando, oficial, pero por ahora nadie está hablando de ese tema. Si pero la doctrina oficial del gobierno es esa, los terroristas con mechero. Bueno, lo que pasa es que eso evidentemente se dice en caliente. En caliente y nunca peor dicho en este Vamos caso. A ver, lo que está ocurriendo... Se dijeron muchas cosas. No he tenido ninguno todavía. Algunos de los incendios empezaron, parece ser, por carreteritas que atraviesan un pinar, ¿eh? O sea, esto no todo saltó de... De todas maneras... Hay que estudiar muy bien las causas Pero bueno, está bastante estudiado, hay bastantes sentencias y confesiones, y eso es un tema que no es discutible, o sea... además, curiosamente, en Asturias y en particular, un estudio histórico con muchas bases de datos y con mucha investigación demuestra que, por ejemplo, los accidentes, como comentas, porque son más comunes precisamente en la costa. Y voy a discrepar de lo que dice Pedro, de que el eucalipto tiene que ver con los incendios, porque no tiene que ver. Otra cosa es que a lo mejor... por favor. Es decir, los mayores incendios de Asturias no han llegado a zonas de eucalipto. Han llegado, pero no se han originado ahí. Entonces, lo que quería decir es que, curiosamente, se ve que en la costa, los montes son más particulares, no públicos, y son más productivos forestales, porque no han dado, están de eucalipto, están de pino. Ahí son más incendios de origen accidental. Y, sin embargo, hacia el interior y medio, la mayoría de esos incendios son de origen intencionado. De los que se sabe, 2/3 son para generación de pastos, quemas ilegales, como decía Alejandro. Y otra parte son otras causas. Psicópatas. No suele, yo creo que no es muy común. No es muy común. Hay algún psicópata, pero son pocos. Yo creo que es minoritario. Pocos, el famoso pirómano que le gusta quemar. Es un chiflado, pero hay pocos. Hay alguno, pero son pocos. 2/3 suelen ser para, como decía muy bien Alejandro, y sabe de lo que habla, que es ganadero, quemas ilegales para generar pastos, y otra parte son de las causas más graves, desde venganzas hasta gente que tiene el hábito mente sucio, yo hablo que hasta para eliminar grande fauna es un incendio, o jabalís que están cerca de la casa. O sea, menor es la probabilidad de que esté asociado al pastoreo. Claro. Y los grandes incendios son en zonas donde no hay ganadería. En Valdés nadie echaba ninguna vaca en esas zonas quemadas. Ahí llegó, Cuidadín. Empezó mucho más abajo. Por eso digo que donde no había ni en causas, ni ganaderos, ni en efectos. ni eucaliptos. Vamos a ver. Y si los psicópatas si no son malvados agentes de los molinillos... Yo creo que no. ¿O eso es otra paranoia? En absoluto no. Y además, por una razón, por desgracia, y acabo, que estoy monitorizando, sí. Por desgracia, yo, aparte de estar en Montestado en impacto ambiental, he visto muchísimos expedientes de parques eólicos y no tienen ninguna necesidad de quemar porque le han hecho una ley medioambiental porque le han hecho ley que no ponen el molinillo donde quieren. Y de hecho, vamos, lo consideran utilidad pública y están haciendo, está lleno de parques sin necesidad de eso. Y más aún, la ley de montes expresamente prohíbe
expresamente prohíbe que se pueda cambiar de uso y recalificar. Con lo cual casi darías la idea contraria. Si no quiero que hagan un parque eólico, voy a meter fuego al monte. A ver, Coldo, que te tenemos ahí Vamos a ver marginado. al final de esto. Yo En lo que estos creo últimos... es que la base de todo, sigo insistiendo, es en que no hacemos una gestión adecuada para evitar esa acumulación de matorral. Y si no hay acumulación de matorral, es igual que caiga un rayo que se le dé fuego con un mechero, porque irá hasta donde encuentre un mosaico donde no haya matorral. Y ese fuego no va a ser enorme. Claro. Eso es el primer... Hay que gestionar el territorio y hay que gestionar de tal manera que no se pueden tener cientos de hectáreas continuas llenas de matorral como existen y por eso se producen esos incendios. Entonces, yo hace poco di una conferencia en la universidad en Lugo, en la Universidad de Santiago, y me molesté en obtener unos datos y resulta que 1 hora de vuelo de helicóptero tiene el coste de transformar un matorral, una hectárea de matorral en pasto. ¿Y 1 hora de Falcon? Una de Falcon, pues serán más de 1 hectárea de matorral, serán igual 10 hectáreas de matorral o más. Entonces, y luego están los desbroces. ¿Para qué sirve un desbroce si no hay un plan de actuación detrás de esa zona desbrozada? Pues a los 3 años, y que esto con datos, están de nuevo ahí los 25 o 30 o 35, depende del tipo de comunidad vegetal, de toneladas de materia seca acumuladas, con lo cual no hemos hecho más que enterrar dinero en ese desbroce. Por lo tanto, hay que mirar y actuar de una forma que sea sostenible y eficaz. Y eso no lo estamos haciendo. Sí, yo estoy de acuerdo con Coldo con el tema del manejo que se hace con los montes, ¿no? de ganado vacuno. Evidentemente, no hay detrás, sí lo vemos en la costa un poco más, que bueno, hay ovejas y después hay caballos, ¿no? Que es un poco, o se desbrozan mecánicamente, pero lo que está ocurriendo es que a veces, si queremos hacer de alguna manera que sea una política de Estado, ¿no? Que no haya incendios forestales, ¿no? Con el tema de, pues tendrá que hacer, el Estado tendrá que intervenir de alguna manera directamente, ¿no? Somos capaces de tener un ejército que cuesta 12.000 millones de euros y no somos capaces de tener rebaños de cabras en el monte, ¿no? Parece paradójico, ¿no? Pero eso yo creo que no es una voluntad política y en el fondo no le encuentran utilidad realmente, porque cuando se habla de la distancia que hay entre el campo y la ciudad, creo que es muy grande y se ve todo con mucha distancia desde las ciudades, ¿no? No se ve realmente importante lo que es el campo, ¿no? Cuando se habla de despoblamiento, realmente dan solo retazos, pero no se interviene de alguna manera directa, ¿no? De alguna manera se intervienen, ¿no? Entonces, no hay una sensibilidad por el campo en el medio urbano. Mientras esa sensibilidad... Vamos a soltar un montón de cabras y ya está. Claro, si es que realmente puede ser de perogrullo, pero es así. Se las comen yo también. De todas maneras, si sueltas las cabras, lo que habrá tendrás un montón de lobos muy gordos y nadie las cuida. De todas maneras, no solo es una cuestión de soltar cabras, también existen espacios naturales que hay que preservar, que el matorral y el sotobosque tienen que existir perfectamente, se tienen que enlazar zonas naturales, tiene que haber corredores ambientales, el matorral tiene que existir, vuelvo a repetirlo, me parece que no hay que darle no te preocupes. Yo creo que, abundando un poco en lo que decías tú, has dicho un ejemplo, bueno, basado del ejército, bueno, quizás budista y otros gastos, pero directamente el tema de incendios, en el caso particular de Asturias y en toda España, es tremendamente exagerado la diferencia de los gastos que hay en los medios de extinción frente a los medios de prevención. Tremendamente. Claro. O sea, solo bomberos de Asturias que, por las situaciones de emergencia, cuando hay incendios, tienen que proteger preferentemente bienes civiles y edificaciones y, por lo tanto, no paran el incendio en el monte, tiene un presupuesto que multiplica por 6 el 40% del presupuesto, pensando que no todos son incendios, que hay otras cosas, comunicaciones, multiplica por 6 o por 7 el presupuesto que se hace de todo el servicio de montes para desbroces, ayudas y limpiezas. Añade eso los gastos extraordinarios, el coste de la unidad militar de emergencias y el coste de la SEPRIF. Entonces, está clarísimo que en toda España, no es un problema solo Asturias, en la extinción
se gasta una cantidad de dinero que multiplica exageradamente lo que se hace en prevención, pero exageradamente. Y sin embargo, te encuentras el problema de que cuando te viene el gran incendio, la extinción es imposible pararlo. Lo para el mar o lo para la lluvia. Con lo cual, quizás, y cierro, contando también la dificultad, estamos todos de acuerdo en la importancia de tener áreas libres de matorral, pero la dificultad de tener sin matorral todo el monte, habría que centrarse en una especie de espina de pescado con participación del territorio, dado que va a ser inevitable que se cargue el monte de materia vegetal, dado que va a ser inevitable los incendios, minimizar la presencia de matorral con una buena... Pero que al menos los grandes incendios no sean de 6.000 o 7.000 hectáreas, que queden en 500 y si salta uno en 1.000. Pero ahí vamos a estar de acuerdo con lo de los eucaliptos. Yo que tengo prados pegados a los eucaliptos, ahí ya no importa que abones, nunca da hierba ese prado. El mal de los eucaliptos es lo que es objetivo. Y como propagador de los incendios es inevitable, vamos, mira, es inevitable. Lo siento, es que no se puede no reconocer. Claro. No se puede no reconocer. No es que no lo reconozca. Un bosque caducifolio, ahora mismo en marzo-abril. Simplemente la humedad ambiental que genera ese bosque no lo genera. Eucaliptos boreales en los años 50. Pero no, hay un gran... Ahora hay demasiado. Mira, con el tema del eucalipto yo creo que hay que dejarlo un poco claro, ¿no? El eucalipto... Bueno, vamos a hacer una pausa, esperar. Vamos a hacer una pausa de hidratación, como en el fútbol, y arrancas tú con los eucaliptos. Vale. Hasta ahora mismo, volvemos en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y tenía la palabra Pedro para hablar de los, más que de los eucaliptos, contra los eucaliptos, yo creo. No, ocalitos, dilo en asturiano. Ocalitos en asturiano. Nosotros nos encantan los árboles, no hay ningún problema. El problema es que tienen una densidad, las plantaciones están muy descuidadas. Eso es un hecho, simplemente hay que darse una vuelta por un eucaliptal, ver cómo está el suelo. Requiere mucha agua del suelo, claro, evidentemente para tener toda esa cantidad de vegetación que puede llegar a 10-12 años tener una corta, ¿no? Pues eso es mucha biomasa, ¿no? Entonces nos damos cuenta, en el momento que pasemos un poco, que el suelo está completamente seco, hay mucho... Y ese realmente es el mayor problema, y además la densidad que está generando el bosque. Eso, en el momento que llega una ola de calor, un viento un poco fuerte, tenemos el lío formado, ¿eh? Además es imparable, es evidente, porque es una concatenación de eucaliptales uno detrás de otro, que es lo que pasó en Castropol y pasó en Luarca, ¿eh? Es una barbaridad. Díselo a la papelera. Las soluciones, díselo a la papelera, las soluciones son que hay menos matorral. ¿Cómo? Bueno, pues optimizando los mecanismos de desbroces con planes de verdad bien hechos, mucho más quemas controladas, porque yo garantizo que con quemas controladas los ganaderos locales, donde hay tejido social, donde no es más problemático, se puede hacer muchísimo trabajo gratis, pero parece que a la Administración le da entera hacer las cosas gratis. Porque como no lo mangone todo y lo controle y tenga fondos por aquí y por allí y aparte de otras cosas... Vamos a volver a los medios. Y luego cambiar el tema forestal, la política forestal. Lo tengo claro que dentro de ese mosaico no puede haber los eucaliptos de principio a fin, ni los pinos del principio a la mitad. Vamos a volver a los medios. Tiene que haber nos mosaicos, quedó en el aire bosque autóctono, maderas de calidad. Yo a los bomberos están todo el día en los medios de comunicación, no ahora, siempre. Son muy reivindicativos, se quejan, protestan constantemente. Es un colectivo por lo que sea. Pero yo todavía no he visto nunca, a ver, cuántos bomberos hay varios parámetros, por kilómetro cuadrado, por habitante, qué presupuestos comparado a Asturias, con la Comunidad Valenciana, con Baviera, con Aquitania. Pues a lo mejor es insuficiente, pero acaba de decir que hay más dinero en extinción que en prevención. Bueno, pero en general. Es donde hay que estar. Pero en general, impopular para los bomberos. No necesitamos más bomberos tradicionales de bomberos de Asturias, porque no sirven para situaciones excepcionales desbordantes. Digo para este tipo de incendios. Sí. Para este tipo de incendios son más eficaces, desde luego, los medios aéreos, que gastan mucho dinero, y existen las EPRIF y los ganaderos con las cubas. Y antes colaboraban también hasta las cooperativas forestales, que aportaban gente que conocía el terreno. Hay que tener en cuenta, pero ¿por qué lo decimos? Por un tema de sentido común. O sea, en Asturias
en el Cantábrico en general, los episodios de incendios son muy concentrados y todos los años. Tiene que coincidir a la vez. Por eso son siempre a final del otoño, principio del invierno o a final del invierno. Tiene que coincidir que esté el Toca campo. madera, para que siga siendo así. Y para que sea así, esperemos. Que no se galleguice el problema. Pero de momento, y hasta hoy, es así. Y resulta que de repente tienes durante 3 o 4 años que hay muy pocos incendios incontrolables y de repente tienes 6 días, porque hay un viento sur que una vez es en noviembre, 3 años después en marzo, que tienes 100 focos y un incendio de 6.000 hectáreas. Entonces, mantener una estructura inmensa, carísima y sostenible de bomberos cuya prioridad, y no estoy siendo impopular, es defender las casas, no te salva el incendio forestal. Hay brigadas especializadas como las que son... Una curiosidad que vamos, me ocurrió sobre la marcha en su día y sigo con ella, y bueno, la digo delicadamente, porque es un incendio tan grande como este, 30.000 hectáreas, ¿no? Tremendo, se dice que es la superficie de Siero y Llanera, Total, sí, bueno. para hacer una barbaridad. Básicamente un gigante. Se ha saldado, afortunadamente, sin una víctima, ni de los agentes, bomberos, etcétera, ni de los lugareños que quedaron encerrados, ni tampoco al margen de los bosques, tampoco, yo creo, grandes destrozos en viviendas, grandes, hubo, pero... Entonces, ¿eso por qué es? Porque está mejor... la prevención es mejor de lo que se está diciendo. No, porque la extinción es buena para defender eso. Claro. Han defendido bien La esa extinción parte. se centra Pero en la prioridad que no se queme entonces un ya pueblo, estamos pero- dejando que queme hasta que llegue al mar. Claro. Sí, hay Lo que estamos hablando, cambiando el tema. Estamos cambiando el tema. Estamos hablando Yo de creo que urbanismo. hay un tema muy importante que es la protección de las aldeas, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que aplicar una política bastante No hubo restrictiva. ninguna aldea arrasada, ¿eh? Bueno, las hemos conocido, Bueno, en el occidente de alguna casa. y hemos conocido Bueno, en Portugal, ¿eh? No, en este Y caso. Portugal. En Bueno, este caso. Portugal. Claro, eso Portugal y en otros sitios Vamos a ver. terribles, arrasaron todo. A nuestro juicio, con el tema de los núcleos rurales, es muy importante que haya una zona de seguridad de las plantaciones forestales y sobre todo de eucalipto. Tiene que haber unas distancias, quizá mucho más de las adecuadas ahora. Los contempla la ley y no se cumplen. Claro, Y eso es lo se que cumple. dijo Barbón y ¿Qué le está- dijeron eso. qué- dijeron, qué- "Sí, ya está". qué está ocurriendo? En Ecuador no hay una ley, es un decreto. Vamos a ver, es un Eso decreto de replicaron, distancia. eso Bien. replicaron al gobierno, dijeron, si ya existe eso. ¿Qué está ocurriendo? Pero no se cumple, claro. Bueno, no se cumple porque la Administración no la cumple, en definitiva, bueno, ¿no? porque como no la otras cumple. muchas No, no es un cosas. tema ¿no? de ¿Sabe Dios administración. quién no la cumple? Pero, claro, No, no es un Vamos a tema. ver. El rigor es que no es correcto, yo creo que esté diciendo, entonces debería precisarlo. A ver, no hay ninguna ley que abre la interfaz. La interfaz, que le han puesto ese nombre, que es un poco hortera, que es lo que separa las casas o el pueblo de eso, que antes eran huertas y plantaban escanda y tenían tierra y ahora está abandonado, y muchos, ellos particulares, plantaron porque se fueron del pueblo, está regulado que tiene que haber unos 75 metros si es eucalipto y pino, y menos si son especies menos inflamables, pero para la autorización de nuevas plantaciones. Es decir, cuando salió ese decreto, que es de 2018, Es que es muy si, claro. si el pueblo ya estaba abandonado y el monte estaba, Claro. no existe la obligación de levantar ese cultivo y además, si lo obliga, ¿qué vas a hacer? ¿Un lucro cesante? ¿Vas a pagar la madera? Claro. Es decir, lo Claro. único es que está prohibido y se está cumpliendo este tanto por la administración es las nuevas plantaciones sobre esos terrenos y estratos forestales. Es una precisión, Pues vamos, habría que una extenderlo precisión. a esta Y con efecto Pero entonces sería retroactivo, una de verdad. expropiación. Joder, no expropien para tantas Sí, que es cosas. una expropiación, hay que echar cuenta. No. Pero lo que ha ocurrido es que... Pero- Sí, mira, si quitan los eucaliptos, los castaños los pueden poner mucho más cerca. La ley dice 30 metros. Pues del mira, castaño y de los 30 a derechos. 70 tienen Claro. castaños. Y es que no una paga. ley, es que en Asturias es una ley que llega tarde como muchas otras, con el tema de lo que está, bueno, una consecuencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en la zona rural los praos, esos que eran las huertas de casa, se han reconvertido en eucaliptales con la autorización de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, ¿sabes? Eso está claro. Es una doble autorización y eso hasta hace muy poquito tiempo. Ahora venís con el tema de interfaz, que es lógica, que es normal. Pero te vuelvo a repetir, eso se tiene que hacer con efectos retroactivos. Esos montes tienen que desaparecer, En Llanes porque no. si no, Pero- no hacemos nada. Pero es que lo que no entiendo, y no estoy Ítems. defendiendo eucalipto, porque yo más que te robo el occidente, yo creo que nadie en Asturias que yo, y tenemos muy claro, que el eucalipto es muy poco y los grandes incendios Bueno, no son. Que han dale plantado una vuelta, pinos, dale que han una abandonado, vuelta. han Los abandonado el grandes- terreno y está de matorral. los- Y un tojal brezal de 2 metros Mira- de alto mira arde las- que da mira- miedo. mira Es las- decir, que no es solo, no nos enfoquemos solo en una especie. Hombre, nos es el enfocamos abandono, por el varios abandono motivos. del campo. Eucaliptos no. El abandono del campo. clave está O sea, y hay aldeas. ver, la Coldo, inmensa Pero, mayoría de esas pero aldeas no la están rodeadas si de esos Coldo, que bosques no lo fueran dejamos hablar, decalcifolios, Coldo.
¿Qué superficie habría quemado? Pues un 30% menos. Un Pero 30% más menos. que nosotros no apoyamos los crucifolios, y en especial el roble, pero hay que ser realistas. No, hay que ser realistas. Realistas es que no se quiere, es que hay otros planes, pero se podría apostar por otro modelo. Espera, Joan, Coldo, a ver, que diga algo. Yo creo que la base está. Los ayuntamientos tienen sus funcionarios y sus gente en el entorno para determinadas actividades. ¿Por qué no tienen un par de pastores y un rebaño de 500 ovejas y cabras No para te creas que es mantener? fácil, que yo lo intenté como concejal en Llanes y la ley de contratación no se escapa de la competencia. No te creas que es fácil. Lo estoy haciendo de otras maneras, pero no es fácil. Ya, yo no digo que sea fácil, pero sí va a ser eficaz, porque si no hacemos de una forma sostenible, los humanos no lo vamos a hacer. Y los únicos que no se cansan de trabajar en esa zona son los animales. Hay que escoger aquellas especies que sean más indicadas para esa cobertura vegetal que hay en esa interfaz, porque claro, si hay tojos y ponemos vacas, pues no solucionamos nada. Tendremos que poner cabras o burras o lo que sea, en función de lo que hay allá. Y tenemos que insistir en la gestión del territorio. Y la gestión de ese territorio, si no encontramos personas en el entorno, pues habrá que buscar más lejos. Pero yo tengo pedido al Principado desde el principio de los tiempos un plan de recuperación de la arcilla. Pasan olímpicamente, no hay ningún interés. Es más. Voy a introducir otro tema a propósito de la frase gestión del territorio, que es muy adecuada. Yo creo, en mi modesta opinión, yo soy liberal radical, ya sé que es una cosa terrible ser liberal, ¿no? Es como ser el diablo, pero bueno. Como del siglo XIX, ¿no? Depende de para qué. Es una palabra que depende. Yo creo que es clave la propiedad en todo esto. La clave es la propiedad. Si se consigue, mediante concentración parcelaria, por decir algo o lo que sea, se consiguen grandes unidades o suficientemente grandes, homogéneas, de propiedad homogénea y de cultivo o de árboles homogéneos. Pública o privada, aunque podría ser pública entera, pero bueno, yo creo que es más ágil privada. Si se consigue y que por lo tanto dé rendimientos, el bosque no arde jamás, porque el que se le ocurra cometer un accidente, o no digamos intencionado, vamos, salen a por él, que se lo comen. Tenemos una fórmula muy guapa que son los montes vecinales de mano común cuando es el comunal. Ya sé que la administración no quiere porque lo quiere mancomunar. Pero aparte que es un derecho histórico, por los montes son vecinales. Si quieres hablamos de la propiedad de los montes, pero llevaría otro día hablamos de los montes, pero son dos vecinos y saqueados. Y eso haría una gestión por las comunidades locales con un interés directo claro que los haría bomberos, no sospechosos de pirómanos. Que da dinero. Pero que Un MOS que está estudiado, da cada 100 hectáreas un puesto de trabajo local, no para que vaya alguien de Avilés para un molino que pone Iberdrola y se forre tal. Es otra película. Se puede diseñar algo mucho más guapo a todos los niveles. Lo que pasa es que no quieren. No quieren. Pues la administración. No puedo discrepar más y eso que yo no tengo nada que ver con este gobierno. Yo llevo proponiendo a la administración un montón de cosas. Hay muchas digo lo de los montes vecinales de mano común y voy a ser muy breve. Los montes vecinales de mano común es un tipo de monte que existe en propiedad germánica. Punto. Lo que la mayoría de gente piensa es igual de privado un comunal proindiviso o monte de socios. Aclarémoslo. Entonces, decir que la administración... Yo no estoy defendiendo esa figura. Es lo que te estoy diciendo. Esa es otra derivación espuria del monte vecinal. Sí, porque todo esto viene de que había comunidades que gestionaban el monte y tienen ese derecho constitucional y tal. No podemos hablar con ligereza porque hay tribunales. No hablo con ligereza. Pero seamos realistas. Hoy día en el campo en general hay un montón, yo no sé el porcentaje, de terreno, de metros, de hectáreas que nadie sabía de quién es. Exacto. Si la propiedad se está perdiendo. Hay mucha gente que por los padres, los abuelos, tiene pros, sabe que tenía pros en Pola de es vecinal, pero es vecinal. No significa que sea propiedad germánica es vecinal. del vecino que vive. Sí, claro que sí. No necesariamente, porque en su origen no vamos a discutir, esto es muy largo. Bueno, vamos a ver. Cuando la desamortización, otro día un pequeño ejemplo explicativo por qué no podemos extendernos por aquí.
La mayoría de los montes eran de la iglesia o de la nobleza. Muchos de ellos, sí. Otro día sacamos. Otro día, vamos a sacarlo porque... Y la fábrica de armas... Que estamos con incendios y no, ellos quedan más fuera. Es la fábrica de armas Pero bueno, viene de la queda como desamortización. propuesta No hay la contubernio. gestión. A ver. Otro día analizamos Pedro, las cosas. otro día hablamos de la Pero desamortización. yo dejo ahí como relacionado con los incendios que una gestión vecinal, para lo cual hay una puerta muy clara con los montes vecinales, también ayudaría muchísimo a paliar esto. La propuesta de Koldo, que me parece muy positiva, la verdad es que dentro de lo que venimos escuchando, la verdad es que sí que yo lo había pensado perfectamente, ¿no? Lo de la compañía de cabras, no es ninguna tontería, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero ¿qué ocurre? Que es que el modelo forestal viene presionado por la gran industria, ¿no? Y es la que está de alguna manera dirigiendo la consejería. En el preámbulo de esta modificación del plan forestal lo dice claramente. Va con una intención de sacarle provecho industrial al monte. Y eso es realmente el problema del monte asturiano, ¿no? Que se ha olvidado de lo que eran los usos tradicionales de alguna manera. La multifuncionalidad. Se ha transformado en algo que no soporta el cambio climático. Es que tenemos un polvorín y lo sabemos. Y no podemos mirar hacia otro lado. Es que siempre estamos justificando el tema del eucalipto como si no hubiera otra cosa. Ya sabemos que hay una planta de ENCE. Pero tenemos que dar otro tipo de propuestas porque la que nos está cayendo no va a parar y está ocurriendo. Entonces, tengamos medidas imaginativas y seamos valientes. No sé si valientes son. Bueno, yo digo desde el punto de vista político, ¿no? De la política forestal del Principado. Yo creo que no se ha movido nada desde el siglo XX hasta ahora. Si acaso, todavía no están discutiendo la cantidad de hectáreas de eucalipto que hay que meter más. ¿Me dejáis dar un giro copernicano a esta Sí, conversación? sí, es una voy a dar un giro copernicano. Pedro, voy a dar un giro copernicano. Vamos a ver. El otro día estuvo en Madrid, un viaje fugaz, relámpago, Larry Fink. Seguramente mucha gente no sabe quién es. Larry Fink es el consejero de AOL, el jefe de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Y para situarnos, ese fondo tiene el 7% del Banco Santander, el 7% del BBVA, el 6% del Banco Sabadell, el 6% de CaixaBank, el 7% de Iberdrola. Es el amo de España, y no hago demagogia. El amo de España es el dueño de España, Larry Fink, es el que manda. Pero no, uno solo y lo tiene todo. Es que la gente habla aquí. El comunista es muy bueno. La gente lo que dice aquí, lo que dice Ana Botín, pero Ana Botín tiene el 0,2% del Banco Santander y Larry Fink tiene el 7%, tiene 30 veces más poder que ella. Bueno, pues este señor que es el amo de España y vino a la Moncloa casi de tapadillo, porque no se comentó casi, pues vino a dar instrucciones. Cada poco viene, cada 2 o 3 años viene y da instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? A la Agenda 2030. ¿Cuál es el plan de la Agenda 2030? Que no haya bosques, o que haya bosques, pero bueno, que no haya ganadería, vamos a comer insectos, que no haya embalses, están tirándolos ya, derrumbando presas, que no haya... O sea, ¿hasta qué punto lo que estamos hablando aquí, con muy buena intención, y sois expertos y tal, pero hasta qué punto no está totalmente desenfocado? Porque hay un programa máximo, un programa global, planetario, que va por otro lado, y ese programa implica, entre otras cosas, cargarse casi todo lo que estamos hablando, cargárselo. No puedo estar más de acuerdo, y lo sabes. No, pero es la propuesta ultraliberal. No, ultraliberal. Pues entonces dejo de ser liberal, entonces. Ultraliberal suena mal. Yo creo que los globalistas no son precisamente liberales. liberales, Hacen muy buenas populistas, miras son con grandes populistas. dictaduras. Pero con sentido son común, socialistas. desde cualquier perspectiva, ibas a hacer lo mismo. El problema es que tampoco es... Pero sí es cierto que parece ser, y le doy toda la razón a Javier, iba a hablar un poco, por decías, de liberal, por un tema que había dicho Koldo. Es cierto que la Agenda 2030 tiene unas cosas que son tremendas, unos objetivos impuestos, además no votados, sí o sí, por una organización tan poco democrática como la ONU, y que en particular parece centrarse en que Occidente, que antes defendía mucho su agricultura y parece que la sigue defender, como que abandone la agricultura y la ganadería. Es que hay también intereses que la alimentación... Los holandeses, los franceses están en pie de guerra. Están en pie de guerra Es muy significativo. Están en pie de guerra todos, claro. Pero iba a comentar un poco, por decía Koldo, tal vez eso es cierto, pero lo que es inevitable es también los cambios sociológicos tremendos que hay en el medio rural. Entonces, quizá frente a la libertad, tú hablas de la propiedad, que el Estado o los ayuntamientos, suena un poco estalinista, que si no los encuentran traigan de fuera a 20.000 pastores y los obliguen a pastorear.
Tú mismo decías que era muy difícil. O sea, yo creo que hay que centrarse para ser prácticos en la realidad de la situación. Bueno, pues entonces, y no pensar lo imposible, sino lo posible. Entonces cambiemos el modelo forestal, que sea más resistente. El modelo forestal, no, es que yo creo que tiene mucha clave. menos importancia de lo que No, pensáis. Llevo algún tiempo. Yo creo que ahí Cuando sale de madre los incendios, cuando sale tanto las noticias es siempre cuando entra en el bosque. Y cuando hay estos incendios, no cuando queman los matos. No es la administración la que empuja a que los particulares planteen eucaliptos ni pinos. Perdóname, pero es el que diseña la política forestal. Claro que sí. No lo es. Y lo digo, que trabajamos durante años dando autorizaciones de plantación y denegando autorizaciones de plantación. El particular por él. El particular por él. ¿Quién hace las normas? ¿El particular? Déjame decir la frase. Llevo años supervisando cortas de roble y salvando, porque lo dice la ley, que la mitad de los robles sea con señalamiento, porque el particular por él cortaba todo, porque su interés, porque ganaría el doble, y el maderista también. Entonces la administración y el particular abandona, y por él plantaría tu eucalipto, porque da mucho dinero, y a los 12 años corta, en lugar de obligarle a tenerlo de prao y limpiarlo de su bolsillo. Entonces, hay mucho error pensando que la administración dirige y orienta. Dejadme decir algo. ¿Cuánto dinero da una hectárea de eucalipto año o 10 años? ¿Cuánto dinero da? A ver, vamos a hablar de cifras. ¿Cuánto da? ¿Una hectárea o 10 hectáreas? No, una hectárea es... Bueno, fácilmente un rendimiento medio, cada 12 años puede dar entre 12 y 15.000. Puede acercarse a 1.000, cerca a 1.000. Si es productivo, hay muchas variedades de productividad. A ver, 1.000 euros año hectárea. 1.000 euros sobre hectárea, eso no es nada. Pero que hay otra cosa. No da para matar. Lo suyo sería que fuera de roble para duelas, que vale más. Lo que pasa es que hasta dentro de 80 años no se podría cortar. Ya, claro. Lo que pasa es que, claro, ahí intervienen... Y el dueño de ese terreno... Perdona, ahí intervienen las administraciones públicas. En Villaviciosa, que vivimos en Villaviciosa, en Peón se van a plantar 20 hectáreas de eucalipto. ¿Y por qué la administración no dice, bueno, vamos a hacer una autocrítica y vamos a plantar otro tipo de plantación forestal? Que se planta de todo. Claro. Que se planta de todo. Se planta eucalipto y pino. Bueno, vale. Vamos, hombre, en nuestra zona está claro. No, por zonas. Asturias es muy grande. Lastres, por la zona de Lastres, sí, hay mucho eucalipto, claro. Pues sí, todo lo conocemos. Entonces, ¿por qué la administración no es la primera que dice, bueno, pues nos muestre nuestros montes públicos, vamos a cambiar un poco el panorama? De hecho, fíjate, los montes de esta administración son los que tienen menos eucaliptos, salvo 4 pequeños rodalinos. Toda la zona de Cadavedo, que ahora río, estaba del pino pinaster, mientras que todo lo particular alrededor está de eucalipto. El particular es el que quiere plantar eucalipto. Bueno, el pinaster y el eucalipto meterlos en el mismo saco. Porque además es un tema que no tiene que ver directamente con los incendios. Estamos desviándonos. Vamos, seguimos la ronda. Vamos a entrar al tema de eucalipto. Sí, tiene directamente influencia en los incendios. Si en Portugal hubiera castaños en lugar de eucaliptos, no habría habido 200.000 hectáreas quemadas. Coño, seamos claros. No, absoluto. ¿En absoluto? Sí. A ver, Coldo. Perdona. El matorral, los mayores incendios. Perdona, no. O sea, los mayores incendios de lo que hizo que hubiera ahí 50 bombas atómicas, y los enormes incendios del Valledor y los enormes incendios de eso no quemaron un puñetero eucalipto. El eucalipto arde mal y arde mal el matorral. A ver, Coldo, orden. Pero vamos, el primer mega incendio de Europa fue el de Portugal. Dijiste que podíamos cortar. Fue por eso, ahora corto yo. A ver, Coldo. Yo insisto en que la cuestión es tener los montes, y cuando me refiero al monte no me refiero al bosque solo, sino el conjunto del monte limpio. No todo, evidentemente, y tenemos que preservar la biodiversidad, pero no podemos tener los montes tal cual están ahora, donde cae un rayo y arden 600 hectáreas como ardieron. En algún sitio se tiene que parar eso. Bien, entonces, el otro aspecto es el que contamos de los desbroces. ¿Qué sentido tiene desbrozar 100 hectáreas o 200 si detrás no hay un plan de actuación de que hay, donde se ha desbrozado, se tengan que meter X animales a una carga adecuada para que eso no vuelva? Si no, a los 3-5 años estamos... Entonces, no tiene mayor sentido el estar haciendo, bueno, vamos a hacer aquí un desbroce y tal, y eso políticamente es vendible y es correcto, políticamente es cortoplacista y es enterrar dinero, en definitiva, porque no es sostenible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente yo creo que hay una cuestión
que se trata de ordenar los montes de tal forma que según su potencial y su posibilidad de aprovechamiento, estamos aquí dándole vueltas al eucalipto. Hace más de 30 o 40 años que en el País Vasco Caja Laboral hizo un estudio sobre los pinos y los eucaliptos y la cantidad de agua que tienen que absorber para tener el crecimiento que tienen, eso absorbe muchísima agua y cómo iban secando los manantiales. De hecho, no se plantan eucaliptos. Eso estaban ahí, ¿eh? Y era eso claro. Y el Pinus insignis, porque estaba todo petado. Entonces, es una cuestión de sentarse y hacer una gestión y la administración tiene que dar ejemplo de cómo se pueden gestionar los montes públicos, los que tienen mucho. Ahí están los libros que dicen en cada concejo cuánto territorio, dónde están ubicados los montes públicos, los de utilidad pública, los montes vecinales en mano común. Es decir, hay una información previa, básica, para poder plantear el aprovechamiento más o menos sostenible y más o menos rentable, dentro de lo que se puede decir de rentabilidad, cuando también están los bienes ambientales o los vamos a llamar los beneficios colaterales ambientales, todo eso. ¿Cómo podemos organizarlo? Pues lo organizamos, tenemos muchísima información y para poder sentarse y organizar concejo a concejo los terrenos y el aprovechamiento de esos terrenos en función de su potencial, de su capacidad y también de las conductas y culturas que existan en el entorno, porque en un sitio de cultura de vacuno solo, pues no vamos a intentar meter caprino, pero bueno, habrá que intentar hacer una gestión adecuada conforme al potencial y al medio. Eso. Bueno, estamos acabando. ¿Qué hacemos? Yo propongo una rondita de últimas voluntades, como se dice en los testamentos, ¿no? una ronda de últimas voluntades, 2 minutos para cada uno y que diga lo que tenga que decir. Bueno, si te veo muy motivado. Pedro, bueno, no, yo le iba a preguntar... Últimas voluntades. Le iba a preguntar a Koldo que por qué no llegamos a... No se llega con la administración a ese acuerdo de un cambio de modelo. ¿Por qué? Últimas voluntades, a ver. Bueno, las últimas voluntades, realmente tenemos que cambiar el modelo forestal. Tenemos que ir hacia un modelo forestal diversificado, en el que evidentemente haya... ¿Eso quiere decir? ¿Que haya más variedades? Haya variedades mejor adaptadas al cambio climático. Queremos una ganadería extensiva responsable. Extensiva, responsable. Queremos que las reservas naturales estén protegidas, haya corredores de biodiversidad y de alguna manera hacerlo todo un poquito más agradable. Bueno, ¿y eso es caro o es barato, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que lo que es caro realmente es apagar los incendios. Eso es realmente caro. Lo otro son, bueno, pequeñas acciones coordinadas con la ganadería. Ellos tienen, termino a ti, pero yo creo que tienes que hacer un poco de autocrítica, ¿no? No puede pensarse que voy a quemar 1 o 2 hectáreas con un viento sur de 70 o 80 kilómetros por hora. Eso hay que mirárselo ver. Y evidentemente... Te sorprendería saber cuándo eso puede ser bueno. Y evidentemente cuando dice Koldo que cuando se quema 1 o 2 hectáreas, que es la del manejo del ganadero, que va a poder pastorearla evidentemente y no va a crecer en el mato, pero cuando se desmadra el asunto volvemos a tener otra vez el matorral, no hemos solucionado nada y estamos provocando mucho daño a la biodiversidad. Repito, son zonas muy sensibles, con una fuerte erosión, es un hábitat incalculable de seres que hay que respetar y que ellos también tienen sus derechos. El monte no es propiedad de nadie, aunque haya títulos por medio, es propiedad de todos. Ese es el problema, que no es de nadie. Suave. A ver, pues, ronda de conclusiones. Bueno, es que yo ya dije, en algún momento dije un poco lo que quería como repite, plan, no pasa nada. ¿no? O sea, lo que hay que hacer es cambiar absolutamente... el jurado popular, a ver, jurado popular cambiar prácticamente todo el modelo de gestión que se hace sobre el monte. Incidí en algunas de las posibles soluciones. Uno es, desde luego, el manejo vecinal, porque si bien el Amazonas tengo mi corazoncito ahí, creo que el Yanomami tiene más que decir que yo y que los políticos.
y que las organizaciones ecologistas. Entonces, respetando un poco el derecho natural de las comunidades, creo que la gestión vecinal sería importante, cambiar desde luego la política forestal y fomentar ese mosaico que sería bueno para todos los agentes y nada, y que la gente diga qué diablos, qué planes tiene, porque ahora mismo el plan es el contrario, es destruir a las comunidades locales del todo, dar pábulo a las grandes empresas para que gestionen ahí por grandes masas de pinos y grandes eólicos y grandes, está todo grande para que no quede nada para los pequeños. Y, en definitiva, quiero que se posicionen los partidos políticos antes de las elecciones para que digan qué quieren fomentar. Se van a posicionar todos, pero es que eso al final es brindis al sol. No. Bueno, se modelo, carta a los Reyes Magos. No, vamos a ver, la propuesta es que yo he estado... Bueno, lo que hemos estado escuchando después de los incendios forestales es una continuidad de cosas que se han dicho que básicamente algunos eran hasta incendiarias, ¿no? ¿Sabes? El no buscar de alguna manera responsables y las causas de lo que está ocurriendo, vamos, me parece un poco... Tenía la palabra suave, sí, que se la quitamos. No, nada, y es que lo demás coincido con Koldo, con lo cual le corroneo el discurso, ¿vale? El neopastoreo. Sí, hay que adaptar al siglo XXI el pastoreo y hay que defender y potenciar la arrecilla que quieren que se acabe de extinguir para no tener problemas de muchos índoles que genera, cuando es la clave ecológica de los ecosistemas silvopastoriles. Entonces hay que replanteárselo todo. Yo creo que está dicho todo. Ángel, te toca tu turno ante el jurado. Sí, nada. La última defensa. Por tanto, me asombra, no sé qué piensen. Desde luego, por arriba sí que algunos pueden mover intereses contra la producción primaria en Occidente, no en Europa, en todo Occidente, no en Asturias, y a favor de las renovables. Son intereses evidentes. Me asombra que culpen al forestal y menos a los técnicos forestales que por formación queremos y por trabajo exageradamente en la multifuncionalidad del monte, en el fomento de diversidad de producción, lo conocemos de sobra, sabemos la problemática. Sí que quiero decir una cosa, lo más importante es ser realistas y a dónde se puede llegar. El campo en el siglo XXI es el que es, la población rural es la que hay. No hay cientos de miles de jóvenes ahora, como había antes, que estén dispuestos a trabajar en el campo, es así de claro. Entonces, esa realidad, que no es solo de Asturias, es de Europa y es de todo Occidente, es la que hay que enfocar y hay que ser realistas. Por supuesto, mi última palabra es mucho más importante prevenir que curar, invertir mucho más en prevención, hacer una buena red también para los grandes incendios de zonas tratadas con ganado menor, con ganadería, usar cortafuegos, usar infraestructuras para que al menos, si la inevitable aumento de carga vegetal que parece que va ocurriendo en todo Occidente sigue adelante, los incendios, en lugar de catastróficos, al menos se puedan parar razonablemente. A ver, Koldo, cierras tú y después diré yo un apéndice ahí. Bueno, yo lo que entiendo es que la sociedad urbana tiene que tener una mayor sensibilidad por el medio rural y tiene una mayor sensibilidad y percepción de los beneficios y de los servicios ecosistémicos que aporta una buena gestión del medio rural. Así como se pelea por la ordenación del territorio urbano, hay que pelear por la ordenación del medio rural y la gestión del medio rural y la importancia que tiene. Y no echar toda la culpa, como pasó con la pandemia, al tema del cambio climático. La pandemia eran otras cosas, ahora es el cambio climático el que está siendo la coartada para todo. Y creo que el medio urbano, si busca, que lo es cierto que anda buscando siempre productos con denominación, productos diferenciados, productos de otro medio, eso no sale de una improvisación, sino sale de una organización y de una ordenación y de un aprovechamiento gestionado y sostenible de los medios. Y en ese aprovechamiento y gestionado de los medios están los animales, y los animales hay que hasta aquí llegamos. Yo me gustaría decir también algo, porque me encanta opinar. Yo pienso como jovellanos, la clave es la reforma agraria. La reforma agraria hace más de 200 años era la reforma de la propiedad, ¿no? Aparte de las cuestiones técnicas, ¿no? Hace falta una reforma de la propiedad, una reforma agraria, y el otro aspecto que creo que hay que destacar, que lo salió, la Agenda 2030 va a muerte contra todo esto,
y son los que mandan. Por mucho que hagamos ganaderos, ecologistas, técnicos, tal, la Agenda 2030 es la nueva religión. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias a los 4, gracias por habernos seguido y volveremos el próximo viernes.